Efesios. Se me alargó un poquito, pero es interesante porque hemos venido tratando unos temas que esencialmente o fundamentalmente son centrales en nuestra vida, ¿no? Porque tiene que ver mucho con relaciones, tiene que ver mucho con lo que debemos vivir como cristianos. Hace 8 días hablamos de ser luz o vivir como hijos de la luz en el matrimonio. ¿Recuerdan? Ok. Y si no se acuerdan, pueden revisarlo en el canal, la página web, está la predicación, ahí pueden otra vez repasarla. Entonces, los que no vinieron o los que quieren volverla a escuchar, en fin. Y los que no quieren escuchar, pues también, no la ven. Hoy vamos a hablar de vivan como hijos de la luz. Esa es una frase de Efesios 4. En la familia y en el trabajo. Hoy vamos a hablar de esos dos aspectos esenciales de la vida de un cristiano: la familia y el trabajo, que por cierto el uno dejó de ser esencial y el otro se volvió demasiado esencial, exageradamente esencial. Entonces vamos a hablar cuál es en ese sentido la perspectiva bíblica. Vamos a abordar esas dos cosas, esos dos aspectos en la vida de un cristiano. Dentro de las normas familiares de la iglesia, porque esto básicamente habla de una ética como tal en la familia, lógicamente está incluida la crianza de los hijos, y eso es lo particular de la carta a los Efesios, pero también en una forma explícita el vínculo laboral, o sea, la relación amo-esclavo en el contexto de la iglesia del primer siglo, y en nuestro contexto por extensión la relación jefe-empleado. Ya no hay esclavos, creo, que a veces parece que sí, pero bueno, así tan explícito, ¿no? Como institución, pero obviamente en muchas partes esclavizan a la gente. Vamos a analizar esa relación jefe-empleado desde la perspectiva de la relación amo-esclavo que había en el primer siglo, porque recuerden que la esclavitud no fue algo contra lo que en ese momento se hablara abiertamente, porque era una institución muy fuerte, es más, una institución autorizada por el Estado, ¿no? El Estado romano autorizaba plenamente la esclavitud sin ningún problema, y vamos a hablar de eso más adelante, pero lo vamos a analizar desde ahí. Y el llamado es a ser hijos de la luz en todos los ámbitos de nuestra vida como cristianos. ¿Verdad que sin lugar a dudas fue relevante para la iglesia temprana y lo sigue siendo para nosotros? Y lo debería seguir siendo para nosotros. Entonces vamos a ir a Efesios 6 del 1 al 9. Efesios 6. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional y solamente como para aclarar algo, no estamos casados con una versión de la Biblia, ¿de acuerdo? No somos bibliólatras. Leo la Nueva Versión Internacional porque la he leído hace muchos años, pero somos multiversión. De hecho, yo estoy en este momento estudiando en mis tiempos con Dios Reina Valera actualizada. Entonces, no tenemos una afición particular por una Biblia o por una versión de la Biblia. Somos o buscamos ser multiversión, es decir, leer todas las versiones posibles, ¿de acuerdo? Con el hecho o con el propósito, evidentemente, de buscar la precisión del texto. Así que no estamos casados con una Biblia en particular. Por ahí hay varios rumores acerca de la Nueva Versión Internacional que la verdad son falsos. O sea, he hablado con hermanos y con académicos directamente que son lingüistas y que han tratado el texto como tal, o sea, que han visto el texto, que han analizado el texto, esa es su profesión. Glenn Giles, Douglas Jacoby y varios. Y pues obviamente creo que son más cuestiones de tipo político y con relación a negocios, pero no tiene nada que ver con realmente lo que el texto como tal dice. Lo ideal es que leyéramos el texto en griego y en arameo y en hebreo. Ese es el ideal, ¿cierto? Pero no vamos a poder hacer eso.
Ninguna versión de la Biblia es completamente textual. Ojo a eso. Ninguna. Hay unas más textuales que otras, pero cada traducción tiene un propósito en la traducción. Entonces, siempre que nos sometemos a una traducción, nos sometemos no solamente a una traducción, sino a una interpretación del traductor. Porque el traductor tiene que jugar con el idioma, tanto original, con el hebreo, griego y arameo, que ya no se hablan, son lenguas muertas, frente al español, que es una lengua viva. Entonces, él tiene que encontrar qué palabra realmente traduce de la forma más aproximada posible ese texto, esa palabra. ¿Sí me explico? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, pero obviamente ser multiversión. ¿Listo? Eso para aclarar. Aquí vamos a Efesios 6 del 1 al 9. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Este es el resultado, no el propósito. ¿De acuerdo? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pablo continúa: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Entonces, este texto de Efesios 6 nos habla de la ética en la familia y en el trabajo. ¿Sí? La ética con respecto a la crianza de los hijos, esa relación padre e hijo, pero particularmente la crianza, y la relación laboral de los cristianos y entre cristianos. Vamos a analizar esas dos cosas. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la relación padres e hijos. Pero antes de eso, quiero que me acompañen viendo un video como para introducir un poco. Préstenle atención. Niños mandones, síndrome emperador o padres débiles. Es la pregunta que me hago cuando veo escenas como las de un centro comercial. No entiendo si la madre simula querer poner en paz a un niño de no más de 3 años, que le hace un berrinche mientras es apoyado por sus 2 pequeñas hermanas. El menor literalmente baila sobre la mesa donde van de comer en unos minutos más. Y pienso que si yo le hubiera hecho eso a mi mamá en mis tiempos de niño, el castigo hubiera sido severo, pero además inolvidable. Hoy los padres se quejan de que sus hijos son respingones, flojos, groseros y hasta violentos. Vaya, son indomables. Sin embargo, creo que mucho radica en cómo es el ambiente que el menor tiene, cómo son sus maestros y sus compañeros de escuela, porque injusto sería cargarles toda la culpa a los padres de familia. Mientras reflexiono en ello, regreso a la imagen que tengo frente a mí. La señora de poco más de 40 años rodea la mesa para agarrarle el brazo a su hijo y por fin bajarlo. Pero la sorpresa es que las 2 niñas se le fueron encima a la mamá para defender a su hermano. Hubo jaloneos y bueno, al final ellos ganaron. La madre los dejó en paz. Varias personas de las que presenciamos la escena fuimos simples espectadores. Los comentarios de quienes ya crearon hijos y hoy quizás son abuelos no fueron halagadores. Catalogaron a la señora de débil y mala madre. Me queda claro que los tiempos han cambiado. Sucede que los menores amenazan a los padres. Ándale, pégame y te denuncio. Voy a decir que siempre me pegas y me pateas. Y muchos creen que ahora es mejor dejar a los hijos que hagan lo que quieran, cuando la verdad es que no es así. Necesitamos crear hijos que el mundo nos agradezca.
pasar más tiempo con ellos, vigilarlos y enseñarles lo que es el respeto. No importa que se enojen y amenacen, hagan eso ahora nos evitará costos irreversibles en sus vidas. Yo soy Juan Chávez. Si te gustó este video comentario, dale like y comparte. Bueno, ahora sí. Creo que es muy diciente ese video, ¿no? Y creo que muchos de nosotros hemos presenciado esas escenas en algún momento en nuestras vidas, en un centro comercial, en un restaurante, en algo, lo hemos presenciado. Y lo primero que nosotros apreciamos ahí en Efesios, esa primera norma dentro del marco ético de la crianza de hijos, es que los hijos deben obedecer el Señor a sus padres porque esto es justo. Eso es lo que dice el pasaje. La demanda de obediencia es justa. El deber de los hijos es obedecer a sus padres. Eso es claro en el pasaje. Es natural esperar la obediencia de los hijos porque es correcto en cualquier sociedad que estos obedezcan a sus padres. Este principio forma parte de la ley de Dios dada en lo que conocemos como los 10 mandamientos. También lo segundo que aparece es honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa respetar y considerar a los padres en amor y se manifiesta en la obediencia. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en Lucas 2:51, hablando de Jesús, que Jesús estuvo siempre sujeto a sus padres. Dice, el niño Jesús obedecía a José y a María. De todo lo que puede hacer el hijo, no hay nada que iguale a la obediencia. O sea, la expectativa real es que los hijos obedezcan. Este tipo de situaciones son frustrantes. Vemos madres absolutamente frustradas porque no pueden hacer nada, porque es muy difícil. Muchos de nosotros hemos dicho, yo sé que nosotros vemos eso y decimos, déjame los 5 minutos. ¿Sí? Y lo que dijo el muchacho ahí, si nosotros le hubiéramos hecho a nuestras mamás eso, ¿hace la edad nuestra? Vea, era la sola mirada. Y uno decía, vea aquí, vea. Ya no hay nada más que hacer. ¿Sí me explico? Porque era terrible. O sea, hacer eso, yo me acuerdo, mi hermano, yo gracias a Dios fui muy pilo. Yo decía, yo no me voy a ganar una pela de mi papá, ni mucho menos como yo veía que daban las pelas. Una vez, mi hermano era muy rebelde, él era rebelde con todo el mundo y sigue siendo así. Yo me acuerdo que él, vivíamos en el llano, cerca del río Orinoco, y pues uno con los amigos era del parche, para arriba, para abajo, y mi papá llamó a mi hermano a almorzar. Y mi hermano, en lugar de irse a almorzar, se fue para donde otro amigo. Y lo volvió a llamar. Y no hacía caso. Y desde lejos comenzó a manotear. Bueno. Mi papá tenía una fusta de esas de arriar ganado. Fue por él, lo entró, yo apenas escuchaba el silbidito ese. Yo estaba con mi mamá sentada en la mesa, yo no decía nada. Aquí es cuando los hermanos dejamos de ser leales. Yo no sé. Lídielo. Nada, yo estaba ahí quietico tomándome mi sopita como un buen niño juicioso. ¿Quién sabe? Quieren una pela de esas, por Dios. Luego, mi papá, la verdad, le sacó el corazón a mi papá. Mi papá nunca hacía eso con nosotros. Lo puso a pelar cebolla. ¡Un bulto! De esa cabeza, de huevo, ¿ya? Un bulto. Y él decía, cuando yo tenga 18 años me voy.
Piensen todos los muchachos, ¿no? Pelando la cebolla, peleó medio bulto y era cuando tenga 18 años, me voy a ver cómo me volvió, lo voy a demandar. ¿Pero dónde sacaste pelado? Y decía, cállate, hombre, que otra vez la fusta esa vuelve a salir. Pero ¿te imaginas? Ahorita es complicadísimo. Ahora, no estoy promoviendo el maltrato, simplemente cuento estas historias porque era lo que pasaba antes. Todos de alguna forma tuvimos ese tipo de situaciones en algún momento de nuestra vida. Ahora bien, como hemos visto y como les he hablado correctamente, esta es la expectativa de Dios con respecto a los hijos. La pregunta que conviene hacernos en este momento como sociedad, como padres, y si no somos padres también, es ¿por qué es tan difícil hoy lograr la obediencia en los hijos, especialmente en los niños? ¿Por qué el síndrome del pequeño emperadorcito es una realidad que crece y se fortalece sin mayores obstáculos? ¿Por qué? Es claro que los padres han perdido la autoridad, si es que alguna vez la tuvieron. O intentaron ejercerla. Sin embargo, la pérdida de la autoridad es apenas la punta del iceberg en toda esta problemática. Solamente eso. Estamos en el auge de lo que se conoce como el síndrome del pequeño emperadorcito o el pequeño tirano. Los valores se han invertido y los padres han cedido el mando a sus hijos en aras de mantener la armonía familiar y evitar confrontaciones. Un artículo del diario El País dice: niños demasiado empoderados, agresivos, poco empáticos y que pueden llegar a las manos con su familia cuando no obtienen lo que desean. Por eso les puse el video, porque de pronto leyendo esto dirían, no, eso es exagerado. No es exagerado. Estos son algunos de los trazos del retrato de un niño tirano. Convivir con un pequeño emperador acarrea tensiones en el hogar que lleva a los padres a acudir a la consulta psicológica de manera habitual. No tanto para los hijos, para ellos. Lo que otorga poder a un niño para proclamarse emperador en su hogar es el hecho de que los roles de padres e hijos se invierten y se cede el mando a los niños. Se trata de un problema de gravedad frecuente en la consulta que conlleva conductas de maltrato psicológico y físico de los menores hacia su familia. Gritos, insultos o agresión física, explica Gemma José Moreno, psicóloga infantil juvenil, en un reportaje del diario El País. Ahora bien, yo creo que una razón que está encima de la superficie es que se perdió la autoridad. Y eso es fácil de ver. Es fácil de ver. Pero la razón de fondo, la razón que subyace en toda esta problemática es que hemos dejado de criar y educar a nuestros hijos sobre la base de la palabra de Dios. Si queremos que nuestros hijos obedezcan en el Señor, ¿se acuerdan de esa frase? Ajá. En el Señor, a sus padres, entonces tenemos que enseñarles quién es el Señor y qué es lo que quiere de ellos. Y la Biblia nos enseña eso. Nuevamente, mis hermanos y amigos, todos esperamos que nuestros hijos obedezcan. Todos esperamos que nuestros hijos sean buenos hijos. Todos esperamos que nuestros hijos les vaya bien en el colegio, que no tengamos llamados de atención, que no nos llamen al colegio a darnos quejas. Todos estamos esperando eso. Todos. Pero no pasa. Hay muchísimas situaciones con los hijos. Una problemática muy fuerte. El gran problema hoy es este. Y créanme que es una problemática que crece y se fortalece. Pero nos hemos apartado de lo que realmente puede hacer que nuestros hijos sean educados como deben ser. Que nosotros realmente, como decía en el video, le podamos brindar a este mundo hijos diferentes.
pero es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Desafortunadamente, como padres, cada vez somos menos conscientes de la responsabilidad que tenemos frente a la crianza de nuestros hijos, y hemos relegado esa crianza, y lo he dicho múltiples veces, a otras personas, a terceros, al colegio, a la iglesia, al abuelo, a la abuela, a la empleada de servicio. Esa es otra problemática del celular. Ese es otro tema. Por ahí creo que mandé un artículo que estoy viendo. ¿Cómo son nuestros adolescentes de hoy? Era la generación I, se llama así ahora. La generación I, o la generación I-Gen. Es una generación básicamente nacida en la virtualidad, y eso es una problemática interesantísima. Ese es otro problema. Ya estos adolescentes de hoy tal vez no tengan problemas con drogas y embarazos no deseados, porque paradójicamente los jóvenes adolescentes de hoy casi no se relacionan, o se relacionan de forma virtual, por redes sociales. Esa es la forma en que se relacionan. Entonces ya no necesitan salir, sino estar en sus cuartos con su celular, su computador y todo lo demás. ¿Sí? Ya, no necesitan salir. Entonces estos chicos ya no tienen tal vez problemáticas de drogas o embarazos no deseados, porque ¿cómo? ¿Verdad? Pero sí experimentan temas de depresión en ese sentido, y una baja tolerancia a la frustración, de modo que la tasa de suicidios en esa población ha aumentado. Esa es la gran problemática de hoy. Entonces, si nosotros queremos realmente la obediencia de nuestros hijos, tenemos que conocer, uno, la palabra de Dios principalmente, pero dos, el contexto en el que estamos. Un error que comúnmente cometemos como papás es traer nuestro contexto de cuando éramos niños ahorita. Y es otra época completamente distinta. Los niños que éramos hace 30 años, o bueno, yo no era niño hace 50 años, hace 40, sí, hace 40, no son los mismos de ahorita. Estamos hablando de 4 décadas que han pasado. ¿Sí me explico? Ya hicieron cuenta, sí, en abril cumplo 50, cuidado. Entonces ya han pasado 4 décadas y un poquito. Es muy diferente, son muy diferentes. Pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios nos puede dar la sabiduría para educar a nuestros hijos aún en este contexto tan complejo. Pero si no estamos acudiendo allá, va a ser muy difícil, hermanos. Y hablo no solamente para los que tienen hijos pequeños, para los que tienen hijos adolescentes. Tenemos que comenzar a ser juiciosos en cómo nosotros educamos a nuestros hijos. Pero para educar a nuestros hijos tenemos que educarnos principalmente nosotros. Tenemos que estudiar la infinidad de libros que hablan de cómo criar hijos. Hay que filtrar mucho de eso, pero tenemos que educarnos. Pero si nosotros dedicamos más tiempo, y perdón, nuevamente lo digo, o no pido perdón, simplemente lo digo, a estar viendo televisión, a estar más de 4 o 5 horas en redes sociales, a estar leyendo cosas que realmente no necesitamos leer, a estar perdiendo el tiempo, ¿con qué autoridad nosotros vamos a educar hijos que no pierdan el tiempo? Así es. Si nos están viendo a nosotros perdiendo el tiempo. Necesitamos leer, hermano, necesitamos educarnos. Ustedes con una caricatura que había en mi época, bueno, los que eran de mi época, o que son, que se llama Educando a Papá, que salía en las comiquitas de los domingos. Ahora ninguno se acuerda. El suplemento. Salía ahí Educando a Papá, y siempre me quedó esto aquí en la mente, Educando a Papá. Claro, porque resulta que papá estaba descontextualizado de su cultura.
había que educarlo. Y muchos de nosotros estamos en esa misma condición. Desconocemos cómo es la juventud de hoy, cómo son los niños de hoy. Pensamos que este síndrome del pequeño emperadorcito llegó así porque sí. No. ¿Sabes cómo se origina eso? Con la idea de los papás de que quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Y entonces ya no los educamos, los complacemos, vivimos para complacerlos. Y hermanos y amigos, miren, así le des todo lo que tú no tuviste, siempre van a tener todo lo que no tuviste, así no se lo des. Por ejemplo, tú no tuviste celular. ¿Por qué no podías? ¿Por qué no existían? Entonces, por más de que no se lo des, lo va a tener de alguna forma, porque es en lo que estamos. Entonces, esa idea de que quiero dar a mis hijos todo lo que yo no tuve es absolutamente ridícula, porque va orientada a complacer a los hijos sin enseñarles que así como ellos tienen derechos, tienen deberes, tienen responsabilidades. Entonces, empieza por ahí. Primero, la palabra de Dios. Deuteronomio 6, vamos allá. Deuteronomio 6, 4. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. O lo que sigue. Versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Por qué piensas que Dios estableció esto? ¿Por qué piensas que Dios ordena algo como esto? Porque la expectativa es que nosotros eduquemos a nuestros hijos conforme a la instrucción de la palabra de Dios. Pero si nosotros mismos no tenemos grabadas las palabras de Dios en nosotros, ¿cómo vamos a enseñárselas a nuestros hijos? ¿De qué forma? Si nosotros mismos no las sabemos. Cuando un niño judío cumple los 13 años, ya se sabe casi toda la Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia. Por eso Jesús en la sinagoga podía discutir en el templo con los fariseos y los maestros de la ley. Tenía 13 años. Porque desde muy pequeño fue instruido en la palabra de Dios. Por eso para Jesús no fue ningún problema obedecer a sus padres, porque fue siempre lo que le enseñaron. Sus padres, obviamente es la palabra de Dios viva, pero sus padres tuvieron el cuidado de enseñarle a su hijo la palabra de Dios desde muy pequeño. ¿Cuál es uno de los grandes problemas del tema de los pequeños emperadorcitos? Uno, nunca decirle no al niño. No le digas no porque lo traumatiza. Ahora solamente haga cuenta quién está traumatizado hoy. 2, no fijar límites. No se fijaron límites. 3, no hay una buena relación con los hijos. Es decir, no se pasa tiempo con ellos. Entonces hoy, como no hay tiempo de pasar tiempo con los hijos, ¿qué se hace? Se le da una tablet, un computador, un celular. Tome, mi hijo, pase ahí tiempo con eso. Ya, hágale.
como no se dice no, como no se fijan límites, el niño se convierte en el rey de la casa. Y todo lo que tiene que hacer el papá es obedecer. Obedecer. Si quiere tener una vida en paz, obedezca a mí. Porque un niño de esos sabe cómo sacar de quicio a dos papás. Y el libre desarrollo de la personalidad, que es algo que se inventaron por ahí, promueve esa conducta. No, es que el niño tiene derecho a desarrollar su libre personalidad, su libre expresión, sin límite. Ese es el postulado de esa idea. Eso nos ha traído unos problemas impresionantes, hermano. Incluso el hecho de que nosotros no podamos disciplinar físicamente a nuestros hijos, que de eso voy a hablar, que no es lo mismo que maltrato. Entonces, la crianza es más que una tarea consistente en imponer disciplina e infundir miedo. Es mucho, o sea, no es eso. La crianza es una labor espiritual que debemos ejercer en función de nuestra relación con Dios. Criamos y educamos a nuestros hijos porque amamos a Dios y porque los amamos a ellos. Es notable que el versículo 2 esté dirigido a los hijos, no solo en esta primera infancia, sino en la adolescencia y la adultez, cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Es versículo 2. Pero realmente va a ser muy difícil que un hijo cumpla con estas prerrogativas si su crianza no se fundamentó principalmente en la voluntad de Dios. O sea, queremos tener hijos que honren a sus padres, pero ¿cómo lo van a hacer si nunca fueron educados para eso? Ahora, es posible que lógicamente un muchacho se convierta al cristianismo y en su caminar con Dios, como nos pasó a nosotros, comprenda la importancia de honrar a sus padres y lo haga en virtud de su nueva vida. Pero eso no significa que sus padres hayan cumplido con su labor de educar en el Señor. De cualquier forma, eso no exime a los hijos del mandamiento de honrar a sus padres. Pero si realmente queremos hacer algo diferente a lo que está ocurriendo hoy en el mundo, tenemos que enfocarnos en el hecho de que la Biblia, la palabra de Dios, nos da la pauta para educar hijos. Pues claro, si yo veo una escena de esas en un centro comercial, ¿qué soltero se va a querer casar y tener hijos? Prácticamente, ese niño le dan un revólver, mata a todo el mundo. Es un pequeño sicario, ¿o no? Denle un revólver. Si le pega a la mamá, si le tira cosas, ¿viste el puño que le mandó? Donde sea la hermanita la mata. O sea, con razón. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros, hermanos. Una psicóloga que yo respeto mucho dijo que la dinámica de nuestra generación es la siguiente: nosotros somos la generación que crecimos con temor a nuestros padres, ¿cierto? Pero ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Y es así. Miedo. Miren, yo he visto escenas donde el papá prácticamente, una cosa así, una mole, una bestia. Dice, este tipo me dice algo a mí, yo me quedo ahí. Pero un niño de 3 años lo maneja. Le hace casi que, mejor dicho, se le arrodilla como para no me haga nada. ¿Te imaginas esas inversiones de valores tan nefastas? Y eso crea frustración, hermanos. No solamente en los papás, sino quienes están observando la escena. Eso es muy difícil. Uno, ¿qué hace con esa pobre mamá? ¿Qué le digo? ¿Qué le hago? ¿Le traigo un vasito de agua? ¿Qué le digo? ¿Cómo la animo? ¿Qué hago? Anestesiamos el chino, ¿qué hacemos?
que es complicadísimo. Y la mamá frustrada, cansada, desanimada, no sabe qué hacer. Y el problema es que, listo, uno pasó esa cena en la cafetería, pero ella se va para la casa con ese pequeño y adorable muchacho. O sea, muy compleja es la situación. Ahora viene una parte interesante. Ahí en el capítulo 6, vamos a Efesios 6 nuevamente. Dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos. Dice, sino críenlos según la disciplina y instrucción del Señor. Lo siguiente ahí es una dirección específica a los padres. Padres, no hagan enojar a sus hijos. En tiempos de Pablo se aceptaba sin discusiones que los hijos tenían la obligación de obedecer a sus padres. De hecho, Deuteronomio dice que un hijo que no obedezca a su padre debe ser apedreado. Lo inconcebible era que los padres tuvieran que abstenerse de hacer uso de la violencia en la educación de sus hijos en esa época. Sin embargo, en una comunidad de sometimiento mutuo, los padres están llamados a renunciar a cualquier derecho que crean tener para actuar de manera irracional con sus hijos, que es lo que dice Pablo aquí. No hagan enojar a sus hijos. Eso significa no los eduquen de forma violenta, porque la violencia produce enojo. En este caso deroga el derecho que tenían los padres sobre la vida de sus hijos. Lo quita. Ahora, ustedes pueden estar, pero ¿cómo así que en la Biblia dice eso? Miren, hermanos, solamente para que lo tengan presente. El Antiguo Testamento no nos habla de una democracia, nos habla de una teocracia, un gobierno dirigido por Dios. Desde ahí, sencillo. ¿Sí me explico? No era una democracia, no era una aristocracia, no era una oligarquía, no era una monarquía, era una teocracia, un gobierno dirigido por Dios. Sobre esa base entendemos todo lo demás. En nuestro contexto, significa que no debemos abusar de nuestra autoridad, no debemos involucrarnos en una pelea constante con nuestros hijos, ni tampoco recurrir al maltrato para lograr su obediencia o respeto. Una de las terribles consecuencias de la pérdida de autoridad es la violencia física y verbal en contra de los niños. El hecho de que los niños sean irreverentes con los padres y muchas veces incontrolables ha causado que algunos padres exploten en frustración y terminen maltratando e incluso asesinando a sus hijos. Los casos son muchos y por demás inconcebibles. Estamos llamados a ejercer autoridad sobre nuestros hijos, pero sin violencia. Establecer disciplina y valores en los hogares no es sinónimo de violencia. La educación moral y espiritual de los hijos debe hacerse según la instrucción del Señor. Debe obedecer a sus premisas y voluntad, no a la frustración y enojo de los padres. La disciplina física, ojo lo que les voy a decir, la disciplina física no es violencia. Y si se ejerce, no debe hacerse por cualquier motivo, sino por algo que realmente lo amerite. No debe aplicarse con enojo y frustración, lo cual significa que impartir o aplicar disciplina física es una labor profundamente espiritual y con el objetivo de impartir sabiduría, no simplemente castigo. Mucho del castigo que ejercieron sobre nosotros y que ahora se ejerce sobre los hijos, en muchos casos, obedece a la frustración, no a la educación. O ese que ya no me lo aguanto más, ya me sacó, ¡pum! Yo me acuerdo a mi tío, a un tío mío. Él cogía a patadas a sus hijos. Eso es violencia. Pero la Biblia no nos está llamando a ser violentos con nuestros hijos, sino a educarlos según la disciplina del Señor. Y un niño que es maltratado será un futuro maltratador. Ténganlo presente. Ahora, ¿cómo debemos entonces aplicar el castigo físico? Porque la Biblia nos pide que se haga eso. Vamos a Proverbios 29:15. Proverbios 29:15.
Dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría. Ese hecho principalmente indica que el castigo físico debe ejercerse sin violencia, porque el propósito de la disciplina física, no castigo, sino disciplina física, es básicamente corregir y educar, no maltratar. La Biblia nos pide que se ejerza esa disciplina física, pero la disciplina física no es maltrato. De manera práctica, cuando yo disciplinaba a mis hijos de esa manera, no por cualquier cosa, no, que se le cayó el jugo, entonces hay que darle pavo pavo, que se manchó la ropa, hay que darle... No, eso no es así. Hay que establecer unas cosas por las cuales realmente se amerita una disciplina de esa naturaleza. Una pataleta, desobediencia, mentira, por ejemplo, eran las cosas que yo tenía como establecidas. Cuando uno de ellos caía en algo así, yo lo llamaba, ven, ahí sabe lo que, ven, mira, tú acabas de hacer una pataleta, ¿sabes lo que eso significa, verdad? Sí, papi. Ok, entonces tenemos que ir al cuarto a charlar. Y vamos al cuarto. Entonces, ella me decía, comenzaba a argumentarme, ¿no? Desde chiquita ha sido así. Papi, pero ven, hablemos. Claro, hablemos. Si tú me amas, ¿por qué me vas a pegar? Yo le decía, pues porque la Biblia dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina. ¿Sí? Por esa razón. Y yo tengo que, y la Biblia dice que si yo no te disciplino, no te amo. Entonces, la razón por la cual en este momento voy a aplicarte el pavo pavo es porque tú desobedeciste, porque hiciste una pataleta. Papi, pero es que eso duele. Hija, tú debiste haber pensado en eso antes de hacer la pataleta. Papi, pero ¿cuántos me vas a dar? 3. 3. Entonces, ¿cuál era el propósito de ellos cuando son pequeñitos? Como ella sabe que yo no podía darle con enojo, era hacerme enojar. ¿Sí? Entonces, mira hija, yo no estoy enojado contigo. Simplemente quiero disciplinarte y quiero corregirte. El pavo pavo tiene la función de hacerte entender que ese tipo de cosas tienen graves consecuencias. Que crezcas con el temor a las cosas. Esa será la charla. El pavo pavo para Isabel me tomaba 1 hora. 1 hora. Hasta cuando ella, papi, pero agárrame duro la manito, no sé qué. Y entonces yo le decía, mira hija, si tú, porque también uno tiene que disciplinar y tiene que tratar su corazón ahí. Entonces, obviamente, llegábamos al punto, se aplicaba el pavo pavo, ella lloraba, hay que dejarlo llorar porque eso duele. Yo entiendo papás que le hacen eso y dicen, cállese, pero cállese. Es que levantan la cara. Ellos tienen que llorar, eso, obviamente un pavo pavo en la cola duele. Ahora, no se puede aplicar el pavo pavo en cualquier parte del cuerpo, muchachos, amigos, hermanos. No, eso es maltrato físico. La disciplina se hace, y por eso les digo, esto es una labor espiritual, y el propósito no es simplemente descargar mi frustración sobre mi hijo, no, eso es pecado. El propósito realmente es educar, disciplinar, impartir sabiduría. Cuando eso sucedía, ella lloraba, ¿estás bien? ¿Ya estás bien? Sí, papi. ¿Cómo te sientes? No, perdón papi, tienes razón, yo fui pataletosa. ¿Quieres que oremos? Sí. Orábamos, y luego yo tomaba crema y le untaba en la colita. Terminábamos con un abrazo, punto final. Ahí murió la cosa. No es que andaba enojado con ella 10 días y se lo andaba recordando después durante un mes. No.
Por eso es que mucho de la disciplina física hoy no sirve. Por eso el Estado ha decidido no más. Porque en lugar de disciplinar físicamente al hijo, se le maltrata físicamente. Y eso es violencia, lógico. Pero ¿por qué nos falta eso? Porque no vamos a las Escrituras. Porque no nos educamos, porque pensamos que criar hijos es como, ni siquiera como criar gatos. A veces le invertimos más al gato que al hijo. Y es más profundo, es una labor espiritual. Debemos criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí significa más la enseñanza verbal o formación que el padre da al hijo continuamente y no tanto el castigo que le dispensa. Nuevamente, no es castigo, es disciplina, es corrección. Es eso. Cuando, miren, las lecciones que uno mejor aprende en la vida son las que nos estrellamos, ¿no? Yo no vuelvo a hacer eso, ¿no? Que a uno le duele, que uno, no, tenaz eso. Y uno siente como que Dios me... Nuestros hijos hoy están creciendo sin temor a las consecuencias. Como los hijos, los padres perdimos la autoridad, entonces los hijos ya no respetan a nadie, ni al profesor, ni al policía, absolutamente nadie. Porque nadie para ellos es referente de autoridad. Ellos son la autoridad. Por eso es el pequeño emperadorcito o el pequeño tirano. Tenemos que invertir eso, tenemos que comenzar a pensar como Dios piensa en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Y quería tomar más tiempo aquí porque es mucho más relevante para nosotros este tema. Lo que pasa es que si nosotros educamos buenos hijos, hijos conforme a la palabra de Dios, pues van a ser buenos esposos, van a ser buenas esposas, van a ser hijos que honren a sus padres, van a ser buenos profesionales, van a ser buenas personas, van a ser buenos empleados, van a ser buenos cristianos. Pero si no tomamos esto en serio, pues vamos a seguir teniendo el problema que nosotros tenemos. Necesitamos profundizar más en el tema de la disciplina física. Porque nuevamente se los digo, no es maltrato. Yo de ninguna forma, jamás en mi vida maltraté a mis hijos, pregúntenles. Jamás. Cuando cometí algo así, les pedí perdón. Una vez me pasó con Isabel. Y ese día me sentí como el peor papá de esta vida. Y le pedí perdón. Pero si nosotros no estamos luchando por realmente educar hijos conforme a la palabra de Dios, no esperemos tener hijos que obedezcan a la palabra de Dios. No, tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Luego viene esa parte de la relación esclavos y amos terrenales. Resulta que la esclavitud en esa época, esa es la segunda parte, relaciones laborales de los cristianos. En esa época, la esclavitud era una institución. Vean cómo Pablo pasa de una cosa a la otra, ¿no? La esclavitud era una institución. En el primer siglo, entrado el primer siglo, a principios del primer siglo, había más o menos en Roma 400,000 esclavos. Al finalizar el primer siglo, los esclavos eran más de la mitad de la población en el Imperio Romano. Eso quiere decir que la esclavitud era una institución legítima dentro del marco jurídico romano. No era ilegal. De hecho, el esclavo no era visto como persona, sino como una propiedad. El esclavo no podía tener propiedades porque él mismo era una propiedad. Dentro del Imperio Romano era muy común que un buen regalo de cumpleaños o cosas así por el estilo fuera un esclavo. Se regalaba un esclavo, porque el esclavo no era visto como persona. Lo interesante del cristianismo es que el cristianismo humanizó eso. El cristianismo le dio una naturaleza distinta a la esclavitud en ese momento. El cristianismo no podía alzar su voz en contra de algo como la esclavitud, porque evidentemente podía generar una represalia muy fuerte de parte del Imperio Romano. No lo podía hacer.
pero sí podía comenzar a trabajar desde adentro para hacer diferente el trato que se tenía con los esclavos. De hecho, en la iglesia primitiva existían obispos de la iglesia que eran esclavos de hermanos de la congregación. Y el cristianismo lo que hizo fue humanizar esa relación, espiritualizar esa relación, de modo que la relación fuera más que simplemente amo-esclavo, sino hermano-hermano. Esa era la expectativa. Por eso Pablo dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. O sea, el principio nuevamente es Cristo. Debían obedecerlos como a Cristo. No lo hagan solo cuando les estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo. Ok, la principal prerrogativa aquí de parte de Pablo es: primero, más que cualquier otra cosa, somos libres, pero somos esclavos de Cristo. Entonces sirvamos a nuestros amos como esclavos de Cristo. No solamente cuando ellos nos estén mirando, sino como quienes servimos de corazón a nuestro Señor. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo, sea libre. Pero también tiene algo para los amos. Amos, correspondan a esta acción de sus esclavos, dejando de amenazarlos, porque era muy corriente en los amos amenazar a sus esclavos. De hecho, un amo era dueño de la vida de su esclavo. Podía disponer de la vida del esclavo cuando él quisiera. Pablo se está dirigiendo aquí a los amos cristianos y les dice: dejen de amenazarlos, correspondan a esta acción. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Esa era el fundamento que establecía Pablo en esa relación amo-esclavo. Ahora, traigámoslo a nuestro contexto jefe-empleado. Debe ser exactamente igual. El mejor, si tú eres un cristiano y trabajas en una empresa, sirves en una empresa, con tu trabajo tienes que ser el mejor empleado. Tienes que ser excelente. Uno, porque eres esclavo de Cristo. No estás allí simplemente para ganarte la vida, estás para honrar y glorificar a Dios. Si tú eres un cristiano, tienes que ser el mejor empleado de ese lugar. Tienes que llegar temprano, tienes que hacer excelentemente tu trabajo. Las horas de trabajo son las horas de trabajo. Yo me acuerdo, en la empresa tenía un compañero que era cristiano, pero obviamente hacía cosas que para nada. Y una de ellas era salirse de la oficina e ir a compartirle la fe a los conductores y a los bodegueros. Entonces le dije: hermano, usted está haciendo quedar mal el cristianismo, porque usted debería estar trabajando, porque para eso le paga la señora Berta le pagó a usted 8 horas para que usted esté en ese escritorio trabajando. Usted firmó ese contrato con esa expectativa. Hay tiempos para hacer eso, y son los tiempos que tenemos libres. Pero mientras tanto, trabaje, porque nos está haciendo quedar, por lo menos a mí me está haciendo quedar como un cuero. Eso no está bien. Después de eso le digo: no, sí, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque debemos ser excelentes en nuestro trabajo, hacer bien nuestro trabajo, y más si trabajamos para discípulos, mucho más aún. Pero un fenómeno que he visto es que cuando un discípulo trabaja para otro discípulo, cree que, mejor dicho, es el dueño de la empresa. Llega tarde, se va temprano, sale a tomar tinto cada rato, no hace bien su trabajo. Alguna vez una hermana preguntó: ¿qué hago con ella? Échela. Pero es una hermana. Le mostré esta escritura con más veras, con más razón. Tiene que ser excelente. Está actuando como una necia. Tiene que ser una mujer excelente en su trabajo, responsable. Por eso muchos hoy han decidido no contratar cristianos para sus empresas, porque incluso han llegado a robar a sus empresas.
usando la fe para eso. No solamente robando dinero, robando tiempo, haciendo lo que no tienen que hacer. Entonces, como empleados tenemos que ser excelentes empleados, pero como jefes también, excelentes jefes. Jefes que honren a Cristo como su Señor y que entiendan que por encima de ellos no está el jefe sino Dios, que mira cómo está tratando a sus empleados, sean o no sean cristianos. Pero esa debe ser la dinámica. Y una palabra, solamente una palabra encerrada allí: excelencia. Yo me imagino cómo sería Jesús haciendo mesas y sillas sabiendo que era un carpintero. ¿Tú te imaginas la silla que él hacía o la mesa que él hacía? Cuando dice la Biblia que él todo lo hacía bien. No podemos hacer en nuestros trabajos un trabajo menos excelente del que él hacía. Alguna vez vi un proverbio que decía: el que hace bien su trabajo trabajará para reyes y no para gente insignificante. Eso se me quedó aquí. Y ahora yo trabajo para el rey. Yo fui empleado muchos años. Y aunque era un empleado de no mucha trascendencia, era auxiliar de sistemas, hice bien mi trabajo. Yo llegaba de corbata a mi trabajo, todos los días. Llegaba media hora antes. Salía puntual porque la jefe no nos dejaba trabajar después. Pero buscaba hacer excelentemente mi trabajo. No me la pasaba hablando por teléfono en la oficina con nadie. Es más, le pedía a la gente en la iglesia: no me llamen al trabajo porque no los puedo atender. Estoy en mi trabajo. ¿En aras de qué? Buscar la excelencia en el trabajo. Me esforcé realmente por honrar a Dios en mi trabajo. Cometí errores, claro, y pedí perdón por esos errores. Asumí la responsabilidad. Pero hermano, necesitamos ser luz en nuestros trabajos, ser luz en nuestras familias, porque de eso se trata el cristianismo. Tenemos una obligación, si lo podemos establecer de esa forma, y es la de vivir en este mundo como miembros del cuerpo de Cristo, como representantes suyos, como embajadores. Estamos llamados a hacer luz para un mundo que está en tinieblas y que ha perdido el rumbo. Solo porque como cuerpo, su iglesia, somos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Por lo tanto, vivamos como hijos de la luz en cada ámbito de nuestras vidas. Muchas gracias, muy amable.